Hola a todos, aquí Héctor, más conocido como Mr. Dividendos. Hoy vengo con un vídeo en el que voy a enseñar cómo analizar un banco. Desde que estoy en redes sociales, no hace mucho tiempo, veo a muchos inversores, influencers de la inversión, etcétera, hablando de que no invierten en bancos porque es difícil saber qué activos tienes, si te oculta datos, etcétera. Yo estoy en parte de acuerdo y en parte no. Es verdad que los bancos son más difíciles de analizar, requieren un trabajo más exhaustivo y tienen más riesgos porque son más sensibles a ciertos datos macroeconómicos, datos regulatorios, decisiones de los bancos centrales, etcétera. Es verdad que en el pasado muchos bancos han tenido muchos activos basura escondidos, casos incluso de corrupción, etcétera. Pero bueno, son cosas que no podemos controlar, que también podría pasar en otras empresas. Quizás es más común en bancos por el activo que trabaja, la naturaleza de sus servicios, de su negocio. Está en contacto con miles de millones diariamente y bueno, la verdad que tiene sus riesgos, pero no estoy de acuerdo que no se puede invertir en ellos, ya que se puede analizar. Yo en internet, la verdad, he buscado y no he encontrado a nadie que enseñe cómo se analiza bien un banco. En algún vídeo de alguna pincelada de tienes que mirar este ratio, este aspecto y tal, pero no he visto un vídeo en el que explique exactamente cómo se analiza un banco. Entonces, por eso me he decidido a hacer este vídeo para explicarlo y para también dar mi opinión de que yo creo que se puede invertir en bancos. Hay que hacer un seguimiento más exhaustivo. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en Coca-Cola, que quizás puede ser algo más pasivo. Puedes invertir y olvidarte durante años, seguramente. No es lo ideal, ya que hay que seguir el negocio, por supuesto, pero podrías hacerlo. Y quizás en un banco o en la mayoría de bancos tendrías que hacer un seguimiento de las regulaciones, un seguimiento de sus datos financieros, de sus morosidad, tasas de morosidad y otros aspectos que vamos a ver en este vídeo. Y es verdad que es algo más activo, quizás también la mayoría de bancos no sean ideales para invertir para toda la vida, pero sí a un medio plazo de unos años y más ahora como están los tipos, que estamos en un entorno en el que ahora mismo los bancos se están viendo muy favorecidos. Yo de hecho invertí hace unos meses y sigo invirtiendo ahora mismo con cautela. Tengo 3 bancos en mi cartera, en mi portfolio. Tengo mi máxima posición, Banco Sabadell. Daré unas pinceladas aquí porque mi segunda posición es BBVA, pero es verdad que tengo más posición en Banco Sabadell porque creo que estaba más hundido y tenía o tiene más margen de mejora y más margen de desarrollo. Porque si mientras más hundido estás, más capacidad de mejora tienes. Y el BBVA lo considero el mejor banco español, por eso no estaba tan mal como el Sabadell y por eso se está viendo beneficiado también, pero no le veía un crecimiento al alza. Aún así, BBVA también ha subido mucho los últimos meses. Y después tengo en Estados Unidos al Bank of America. Es un banco bastante estable con más de 100 o 150 años de historia, aunque ha tenido otros nombres en el pasado. Bank of America creo que 1996 o 2000 y algo, que hicieron una fusión, pero antes tenía otros nombres. Pero bueno, es un banco centenario. Creo que es una de las posiciones de Warren Buffett, si no la ha cerrado últimamente, yo no lo he visto, hace tiempo que no miro su cartera. Y es una posición también defensiva dentro de los bancos en Estados Unidos. Es un poco diferente, depende de la Fed, de la Reserva Federal. España depende del Banco de España y del Banco Central Europeo. Y bueno, pues vamos a empezar a analizar o a explicar cómo se analiza un banco. Si quieres, puedes ver este vídeo varias veces, poner el pause. Si quieres, puedes abrir un banco y poner el pause e ir mirando los datos que yo voy explicando, buscándolo.
Decir que todos los datos que voy a hablar aquí los he encontrado en los informes anuales de las empresas. He usado el informe anual del 2022 del BVA, que también te daba los datos del 20 y del 21. He usado el informe anual del Sabadell, que te daba 21-22. Y he usado el informe anual del Bank of America también, que es el más corto de los tres. Son bastante extensos todos. Y he usado estos informes para sacar todos los datos para analizar las empresas. En los bancos es más difícil usar páginas como Morningstar o investing.com. Ticker sí es verdad que es más completo, sobre todo si coges la función de pago. Seeking Alpha también con la función de pago. Pero hay muchos datos que no te dan estas páginas, que dentro de los datos generales que dan de las empresas no te suelen dar. Entonces es mejor mirar directamente los informes de las empresas directamente para encontrar toda la información posible. Yo te aconsejo que si quieres aprender a analizar un banco, utilices lo que yo voy a explicar aquí. Como te decía, si quieres abrir un informe anual ahora mismo y practiques en los informes, te leas todo el informe, las notas a pie de página, lo que dice el CEO, la directiva, etc. Si quieres, abre el informe del Sabadell, del BVA y del Bank of America, que son los tres que utilicé yo. Si quieres, vete echándole un vistazo. Bueno, a la hora de analizar un banco, primero podemos hacer una vista general, meterte en el banco, ver sus productos, ver cómo se explica, ver su tono, ver su manera de actuar, y seguidamente, como digo, iría al informe de la empresa a leer sus datos y compararlo con años anteriores. Primeramente puedes echar un vistazo de algunos ratios, aspectos que también tenemos conocidos o es familiar de analizar a empresas en general, como el valor por libros. Es algo que puedes mirar en los bancos. El valor por libros es dividir la capitalización de la empresa entre el resultado de los activos totales restando los pasivos totales, es decir, los fondos propios, dividir capitalización por fondos propios, o dividir precio por acción entre fondos propios por acción. Es más fácil hacer la capitalización entre los fondos propios. Lo ideal en los bancos es que sea menor de 1. En general se acepta hasta 1,3, algo positivo, menor de 1,3, pero bueno, yo diría, para ser algo más defensivo, menor que 1. Estos tres bancos cumplen este dato. El valor por libro del BVA es 0,98 a fecha de final de 2022. El Bank of America 0,92 y el Sabadell 0,47. El 0,47 del Sabadell da muestra de que tenía un precio más deprimido respecto a los fondos propios. Esto quiere decir, como he explicado, estaba en peor posición que BBVA y Bank of America. También decir que todos los datos que estoy dando del informe 2022, 2023, como no está el informe entero, y se me hubiera hecho muy largo mirar los trimestres del 2023 y hacer la proyección para todo el año del 2023, pues cogí hasta 2022, pero ya te adelanto, lo iré comentando en el vídeo, que en 2023 los resultados son aún mejores, ya que se está notando los tipos de interés al alza que se ha producido, como todos sabemos. Por cierto, cuando analizamos un banco, aparte de los datos que voy a explicar, es muy importante, sobre todo en estos momentos, mirar cómo están los tipos. Normalmente, mientras tipos más altos, más diferencial, que eso lo iré explicando ahora, hay entre los intereses que le cobras a un cliente y los que le pagas a un cliente. Entonces tienes más margen de ganancia. Y mientras los tipos de interés más bajos, puedes jugar menos con ese margen y tienes menos ingresos, menos beneficios en ese aspecto. Eso se llama el margen de intereses o margen diferencial, que ahora iré comentando. Y en 2023 este margen es mayor, porque en 2022 es cuando el Banco Central empezó a subir los tipos en julio. Así que a final de año todavía no se habían notado estos márgenes. Aún así habían aumentado del 21 al 22, lo que es una buena señal.
Por lo tanto, el valor por libros en el BVA subió un 15% desde 2021 al 22, el Bank of America un 11% y el Sabadell un 8%. Ahora mismo, este dato, el valor por libros, está subiendo, ya que está subiendo bastante la capitalización de la empresa, pues está subiendo mucho los precios de la cotización. Los fondos propios también están subiendo, pero al subir la capitalización sube el valor por libros, pero dentro de estos rangos que estamos hablando. Otro dato conocido en las demás empresas que podemos mirar son el ROE, que todos sabemos, lo he explicado en algún vídeo anteriormente. Si no sabes lo que es, vete a mi Instagram, Mr. Dividendos, y mira, tengo un vídeo por ahí que explica lo que es el ROE y el ROA. Y el ROE, en este caso, es Return on Equity, en inglés, que es el beneficio neto partido fondos propios. Y el ROA es Return on Asset, que es el beneficio neto partido por los activos. El crecimiento en ingresos es otro punto que hay que mirar, por supuesto, como en todas las empresas. El Bank of America creció un 4% del 21 al 22, el BVA un 6% y el Sabadell disminuyó un 1%. ¿Por qué? Porque el Sabadell hasta hace poco no estaba haciendo bien las cosas y los ingresos disminuyeron. Pero también el motivo es que aquí empezaron, es decir, el Sabadell viene de años muy malos y aquí empezó a recortar gastos, a recortar trabajadores, a recortar oficinas, a mejorar el proceso de digitalización. Y a pesar de que los crecimientos del ingreso fueron negativos, un menos 1%, el resultado neto fue de un más 150% porque redujo muchos costes. Esto es algo muy bueno del Sabadell y es uno de los motivos por los que ahora está subiendo tanto como está subiendo. Por lo tanto, de los tres, el que menos subió fue el Sabadell respecto a ingresos, pero el que más subió en margen neto porque fue el que más costes redujo. También el resultado neto es positivo para el BVA en un 21% y el Bank of America es plano, digamos. Uno de los aspectos que hay que mirar, ahora sí entramos ya en aspectos específicos de los bancos, es los activos y los pasivos. Los activos de los bancos, sobre todo los bancos comerciales, que es de lo que estamos hablando, porque hay bancos de inversión y otras actividades financieras, de seguro, etcétera. Esto principalmente es para bancos comerciales, los que todos conocemos y los más conocidos. En estos tipos de bancos los activos suelen ser los créditos concedidos, es decir, préstamos que se le presta a particulares, a empresas, al poder público, a todo tipo de entes, y es un activo porque es dinero que ellos te deben a ti. Vale, esto a veces cuando eres principiante es un poco confuso porque tú piensas que al ser créditos que le das a una persona debería estar en pasivos y es todo lo contrario, es un activo ya que es dinero que te deben y que tienen que ir pagando. Y los pasivos, aunque mucha gente confunde con activos porque es dinero que tiene el banco, los pasivos es el dinero que custodia de todos sus clientes. Es decir, si tú tienes una cuenta en el Banco Sabadell, ese dinero no es un activo del Banco Sabadell, porque ese dinero no es del Sabadell, es tuyo y es un banco que tú le estás prestando, entre comillas, para que te lo custodie y es un pasivo que tiene el banco contigo. Por lo tanto, no te confundas al tener la idea mental de los activos y pasivos de un banco. Una de las cosas más importantes que hay que mirar en un banco es la tasa de morosidad. La tasa de morosidad es, como el nombre indica, el porcentaje de créditos concedidos que no se están pagando. ¿Vale? Este es un dato muy importante de los bancos, porque si la tasa de morosidad es creciente, quiere decir que cada vez le están pagando menos a los bancos. Y es algo que hay que mirar ahora, porque aunque los bancos se están aprovechando de la subida de tipos para aumentar el diferencial de intereses, el margen diferencial, puede que la economía, si entra en una recesión, la gente se quede sin trabajo, tenga más problemas económicos y deje de pagar al banco estos préstamos. Y las empresas también, que tienen préstamos de los bancos. Por lo que
los bancos empezarían a tener activos que no le están pagando, por lo que se convierte en dinero perdido. Y esto es uno de los puntos más importantes y es por lo que los tipos de intereses altos perjudicarían a los bancos si se produce una recesión. Por ejemplo, en el caso del BBVA, la tasa de morosidad partido créditos concedidos es de un 3,4% en el 2022. Yo eché un vistazo a los Q, al Q1, al Q2, a los Q que ha presentado este año BBVA, y la tasa de morosidad sigue por ese camino de una tasa de morosidad muy baja. La tasa de morosidad, para mí, si se acerca al 5%, ya tienes que preguntarte qué está pasando, ya es algo peligroso, porque las tasas de morosidad partida a créditos concedidos, en mi opinión, que son dentro de una gestión de riesgo segura, están por debajo del 4%, ¿vale? El BBVA tiene un 3,4% ahora mismo, es una buena tasa y lo está reduciendo en los últimos años. Es un punto muy importante a mirar, sobre todo en 2024 con los tipos tan altos. En el tema de los bancos hay un punto también que es importante, ya que es un ratio de capital que se llama, para medir la capacidad de capital que tiene una empresa respecto a los compromisos que tiene con sus clientes, ¿vale? Es un ratio del regulador europeo para todos los bancos, se llama CET1, también he visto varios nombres, hay CET1 Fully Load o Fully Load en inglés, que es algo así como carga completa, también un CET1 Phase-in. Son diferentes ratios que tiene el regulador europeo para medir la capacidad de capital de los bancos, y lo normal es que sea mayor a 4,5%, que es lo que te pide como mínimo regulador. Si bajas de ahí ya no cumples las condiciones del regulador, por lo que no cumples las condiciones de tener un capital seguro. En el caso del BBVA estaba en un 12%, mucho mayor a este 4,5%, por lo que lo cumple. Hay otros tipos de ratios que te da el banco en el mismo informe anual, que puedes mirar todas las condiciones que te pide el regulador y puedes mirar si el banco lo supera. Si en el informe no ves estos datos del CET1, piensa por qué, intenta buscarlo por otro lado, porque puede ser que no cumplan estas condiciones y te lo estén escondiendo. Pero bueno, ellos siempre, por lo menos lo que yo he visto, siempre te dan estos datos. Es difícil que estén por debajo, de todas formas. Bueno, otro punto a mirar en los bancos es las reservas que tiene el banco partido por los activos de riesgo. Este es otro dato que te dan los bancos en los informes, y es la capacidad que tienes tú en reservas, en dinero guardado, aprovisionamientos, etcétera, respecto a los activos de riesgo que tienes en caja. Por ejemplo, los activos de riesgos son calificaciones de riesgo que se le dan a los diferentes activos, que eso ya está puesto por defecto por el regulador o por la gestión de riesgo del mismo banco. Eso no tenemos que calcularlo nosotros, ni mucho menos, eso ya está dado por el banco mismo en los informes, pero para que sepas lo que es. Y mide la capacidad que tienes en reserva para hacer frente a estos activos de riesgo. Los activos de riesgo, por ejemplo, si es dinero que tú tienes en caja, es activo que tienes tú en las reservas, por ejemplo, pues tiene un riesgo muy bajo, porque son activos que tú tienes. Pero sin embargo, un activo es una hipoteca que has concedido, tiene un riesgo mayor, ya que es un activo que no está en tu poder y depende de que te lo devuelvan. Ahí están los diferentes activos de riesgo, y está bien echarle un vistazo a los datos de la empresa para ver cómo van evolucionando a lo largo de los años estos activos de riesgo, si va aumentando el número de activos de riesgo, si va reduciendo las reservas respecto a esto.
Y nada, decir que en el caso del BBVA y del Sabadell y del Bank of America, pues lo tienen muy bien estructurado, tienen bastantes reservas y no tienen demasiado activos de riesgos respecto a este punto. Volviendo al margen diferencial, que es quizás de lo más importante que hay que saber para analizar un banco. Por cierto, si no lo has entendido, tú imagínate que, un ejemplo muy rápido, tú tienes dinero o una cuenta en un banco remunerada, por ejemplo en el Banco Sabadell. Supongamos que ellos te pagan un 3% anual por tener tu dinero en ese banco. Y a la misma vez el Banco Sabadell le cobra un 7% anual a una persona a la que le presta su dinero, un préstamo, una hipoteca, etc. Pues el diferencial entre lo que el banco te paga a ti o al cliente y lo que recibe del cliente se llama el margen diferencial, y este es el tramo en el que gana dinero los bancos recibiendo dinero y prestando dinero. Esto es importante que lo entiendas. El margen de intereses en el BBVA es del 30% a fecha del 22, pero esto está creciendo a fecha del 23 porque no han parado de subir los tipos desde el 2022 y en 2022 todavía no se notaba esta subida en los márgenes. Este es un dato muy importante porque el BBVA subió el margen de interés un 30%, aún no teniendo todavía la influencia de la subida que se ha producido en 2023. Por lo que ya te digo que los márgenes en 2023 son muy superiores y seguramente en 2024 serán más superiores todavía, ya que la subida de tipos no se suele notar en el mercado hasta pasados unos meses. El margen de intereses del Sabadell subió un 10%, como decía, el BBVA subió un 30% respecto al 21%, el Sabadell un 10%, el Sabadell ha subido menos que el BBVA, pero es que el margen del Sabadell anteriormente era mucho menor que el del BBVA. Por ejemplo, en el caso del BBVA, en 2020 tenía un margen de intereses de 14.592 millones. En el 2021 tenía el mismo margen, prácticamente plano, pero en el 22 se disparó a 19.000 millones, lo que hace este 30% de subida de margen de intereses. También puedes mirar los márgenes brutos y los márgenes netos como vemos en otras empresas y ver que van aumentando. Otro punto también en los bancos que también miramos en otras empresas, y tengo un vídeo por ahí hablando de ello también, es el número de acciones en circulación. Los bancos años atrás, muchos años, se emitieron acciones para financiarse en malos momentos, pero en este caso están reduciendo acciones en circulación. Por ejemplo, el BBVA redujo en 2022 un 9,6% de acciones en circulación, pasó de 6.668 millones de acciones a 6.030. Esto quiere decir que redujo en 600 millones de acciones las acciones en circulación. Y como explico en el vídeo que tengo en Instagram, cuando una empresa reduce con recompras el número de acciones en circulación, aumenta el valor de cada acción porque hay menos acciones para el mismo beneficio, digamos. Entonces aumenta. El BBVA ya ha manifestado, el Sabadell también, que quiere llevar a cabo una política de remuneración, de creación de valor al accionista y que piensa hacer recompras en el futuro, además de aumentar el dividendo, como veremos más adelante. Aunque yo confío más en el BBVA, como digo, creo que es mejor banco el BBVA que el Sabadell, pero el Sabadell está muy al alza porque venía de un punto muy hundido. Otro punto que hay que mirar en estos informes de los bancos es los depósitos que tienes de la clientela. Ver los depósitos en comparación con otros bancos de tu competencia. Puedes abrir varios informes a la misma vez, tenerlos abiertos en el ordenador o en el móvil y comparar qué depósitos tiene uno, qué depósitos tiene otro, y así ver qué porcentaje del mercado tiene cada banco y ver cómo van creciendo los depósitos de la clientela. Mientras más crezcan los depósitos, quiere decir que más dinero te están prestando tus clientes, y eso es bueno, ya que
indica por un lado confianza y por otro lado más dinero a disposición. También tienes que mirar, como decía, los préstamos y anticipos que estás dando a la clientela. También esto, mientras más alto, mejor, porque quiere decir que estás creando más activos con préstamos que das y de los que vas a recibir un interés. Puedes comparar estos depósitos de clientela con préstamos que das a tus clientes y ver que haya una correlación, que haya un equilibrio entre ambos, entre el dinero que prestas tú y el dinero que te prestan a ti. Y si ves de año a año una diferencia muy grande o una diferencia muy grande entre el dinero que tú prestas y el dinero que tú recibes, puedes investigar qué es lo que está pasando. Si, por ejemplo, si están reduciendo los depósitos, los dineros que te dejan, podría indicar que estás perdiendo cuota de mercado. Si pierdes préstamos que das, también puede indicar lo mismo, también puede indicar que hay una recesión, puede pasar ahora en 2024 que debido a los tipos altos esté dando menos créditos porque al haber más intereses por dar préstamos, las personas no quieren coger los préstamos para no pagar tantos intereses, o que su economía es peor y no pueden pagar intereses tan altos, o que el banco está rechazando muchísimas solicitudes de préstamo por el mal momento de la economía, etc. Esto es otro punto a investigar dentro de los bancos: depósitos de la clientela, dinero que te prestan, y préstamos y anticipos que das a la clientela, dinero que tú prestas, que como dije antes son activos. Otro punto que podemos mirar, al igual que en otras empresas, es el beneficio por acción. En el caso del BBVA, ha crecido del 2020 al 2021 de 14 céntimos a 67 y a 0,99 céntimos al 2022. Esto es un alza del 47%. Yo revisando las cuentas del 2023, también está aumentando el BBVA su beneficio por acción. También se puede mirar el valor contable, que esto lo hacen muchos bancos, el valor tangible por acción. Es decir, tú coges el valor de la compañía, por ejemplo, el valor de los activos, y le quitas los intangibles. Así te quedas con los activos tangibles. Y dividir esto por el número de acciones, o también restarle los pasivos, pero solo con los activos tangibles, y dividirlo por el número de acciones y ver cómo va evolucionando este dato a lo largo de los años en la empresa. Es un método muy usado por los bancos, ya que los bancos a los bancos suele darse bastante importancia los activos tangibles por encima de los activos intangibles. Otra cosa que podemos mirar, cómo no, es la rentabilidad por dividendo, que los que hacemos una estrategia basada sobre todo en dividendos es algo muy importante, y también en los bancos. En el caso del BBVA tenía una rentabilidad por dividendo del 4% en el 20, 2,6 en el 21 y 6,2 en el 22. El 21 redujo la rentabilidad por dividendo. Esto es importante, ya que te indica que el BBVA en momentos malos reduce la rentabilidad por dividendo, cosa que nos perjudica, pero que no puede que no sea malo, ya que a lo mejor lo hace para tener más seguridad financiera y no gastar demasiado dinero simplemente por pagar dividendos. Como decía antes, el ROE del BBVA sube del 6 al 11 2020-21 y del 11 al 14 2022. El ROTE, que es lo mismo que el ROE, pero solo teniendo en cuenta los activos tangibles, también ha subido en la misma escala, lo que indica que la empresa, el banco, no está haciendo trampas utilizando unos altos valores para activos intangibles, ni que los valores intangibles, los activos intangibles de la empresa están adulterando los datos y el crecimiento. El ROA también del BBVA ha subido de un porcentaje equiparable al ROE, ¿vale? El ROA en el banco BBVA
y en el Sabadell sigue subiendo a un ritmo estable, también es algo que se suele mirar en los bancos. La tasa de mora, como decía antes, la tasa de morosidad es de los puntos más importantes. En el BBVA ha bajado de 4,2, 4,1 a 3,4 en 2022. En el Sabadell también está un poquito más alto que el BBVA, pero también a valores igual de estables. Como dije antes, este es un dato que habría que seguir, que tendríamos que seguir muy detalladamente con estos tipos altos. Ese es uno de los puntos que yo, en mi caso, que estoy invertido en estos tres bancos, tengo que estar atento, porque desde el momento en el que la tasa de morosidad empiece a subir, podría indicar que ya los tipos de interés están haciendo mella en la economía familiar, en la economía de las empresas, etcétera, y que esto va a perjudicar al banco en el futuro, por lo que sí podríamos aprovechar si tenemos el banco en un punto muy alto y creemos que esta tasa de morosidad está aumentando demasiado, podríamos aprovechar para vender y recoger beneficios e invertir ese dinero en otra empresa que creemos que tenga más solidez a largo plazo, que reparta más dividendos, etc. Por eso es verdad que los bancos, aunque yo siempre que compro lo hago pensando en tenerlo muchos años, si se puede toda la vida, pero es algo que hay que mirar por si podría ser un indicador para vender a medio plazo. Otro punto que se mira en los bancos es el RORWA, que es RORWA. Este también es un indicador que se mira mucho por el regulador europeo también, y no es otra cosa que dividir los beneficios de la empresa entre los activos ponderados por riesgo medio. Ya antes expliqué que los activos ponderados por riesgo medio son tipos de activos calificados por sus diferentes riesgos. Por ejemplo, como expliqué antes, una hipoteca está calificado con más riesgo como un activo que tú tienes en caja directamente. Y dividir beneficios por estos activos ponderados por riesgo es un indicador que si es creciente durante los años es un buen punto, y si es decreciente es muy malo, porque indica que los activos con riesgo de tu cartera están aumentando o que los beneficios están bajando o varias cosas. Así que quédate con este punto también, RORWA, también es un punto que se podría mirar en los bancos y mirar su seguimiento. Como decía antes, los ratios de capital, el set 1, que está el fully loaded y el phased in y otros, pero bueno, vamos a mirar uno para que veamos un ejemplo. El fully loaded del BVA ha aumentado de un 11 a un 12% en el BVA, y en el Sabadell ha aumentado un 12,55%. Esto es bueno para ambos bancos, ya que superan con creces los porcentajes solicitados por el regulador, indica cierta seguridad en cuanto al capital de las empresas. Otro aspecto que se puede mirar es el número de clientes. Si te fijas, todo lo que hay que mirar es saberte los puntitos que hay que mirar, que en el mismo informe de los bancos te lo van dando, y ver si todos los datos son crecientes, indica que la compañía, los bancos están mejorando, y si son decrecientes, que están empeorando. No tiene al final mucha más diferencia que otro tipo de análisis de empresas, de otro tipo de empresas. Lo único que tiene diferentes ratios y aspectos a mirar por su naturaleza financiera. Y también saber que está más expuesto a datos macroeconómicos como los tipos de interés, que por eso se están viendo muy beneficiados. Y esto es importante para que veas en este vídeo, puedes ver que cuando dice que los tipos de interés benefician a los bancos, no es por algo mágico o porque los inversores digamos, oye, pues si sube los tipos yo creo que le beneficia. No, aquí estamos viendo en estos datos que la subida de tipos afecta a los bancos positivamente en principio,
por ejemplo, en la práctica, en el margen diferencial entre los intereses que se cobran y se reciben. Y esto es para que veas cómo afectan directamente los tipos, y cuando hablen de esto no creas que es algo que no puedes entender, es simplemente esto. El número de clientes en el BBVA ha crecido de 78 millones a 82 millones a 89 millones en 2022. Esto es una subida de 8,9%, 8,6%, perdón, del 2021 al 2022. En 2023 también está subiendo, ya superando los 90 millones de clientes en el BBVA. Y los márgenes de intereses que estamos hablando antes, para llevarlo a la práctica, ha subido en ambos. En el BBVA ha subido desde el año 2021 al 2022 un 3%, que es bastante. Y en el 2023 está subiendo aún más, lo que le va a dar mayor capacidad de ganancia. Decir que el BBVA y el Sabadell no con tanta estabilidad ha subido algún mes, ha bajado, o trimestre, mejor dicho, pero el BBVA desde el primer trimestre del año 2021, el diferencial de márgenes de los intereses ha subido trimestre a trimestre sin parar hasta día de hoy. Esto es buenísimo porque quiere decir que cada trimestre está ganando más dinero en el margen diferencial y en el margen de intereses. Importantísimo, el BBVA está aprovechando muy bien esta subida de tipos. También hay que mirar las comisiones netas en los clientes. Esto también está subiendo. Los bancos españoles en los últimos años han llevado una política de no cobrar muchas comisiones. Vosotros lo sabréis si tenéis la nómina. Creo que la mayoría de bancos, o si eres cliente nuevo, tienes un mínimo de ingresos mensuales, etcétera, no te cobran comisión. Pues en el caso del Sabadell, que es de los tres bancos el que más lo está notando, está ganando un 1,5% más en comisiones. Por lo tanto, está cobrando más comisiones a los clientes. Esto es malo para los clientes que tienen dinero metido en el Sabadell y le cobra comisión, pero bueno para nosotros porque están aumentando los beneficios gracias a este margen de comisiones netas. También podemos sumar el margen de intereses más las comisiones netas que acabo de explicar, teniendo el BBVA un 30% más sumando estos márgenes en el 2022. En el 2023 es todavía superior y se espera que a final de 2023 la subida total desde 2021 acumulada se acerca al 40% en estos márgenes, sumando intereses más comisiones, lo que es muy, muy positivo. También otra cosa a mirar es los datos, tanto en datos de cambio constante. Es decir, tendríamos que mirar los datos teniendo en cuenta la divisa, ¿vale? Porque, por ejemplo, el BBVA tiene negocios en México, en Turquía, después nombraré los países en los que principalmente tiene negocios. Mirar lo que afecta el cambio de moneda en sus operaciones. Por lo tanto, también hay que mirar estos datos mirando el cambio constante, es decir, sin tener en cuenta estas divisas y teniendo en cuenta el cambio de divisa. Los dos datos hay que mirarlo porque a veces el cambio de divisas perjudica mucho a las empresas. Este dato también se puede mirar en todo tipo de empresas que tienen negocios internacionales, sobre todo en países como Sudamérica que suelen sufrir devaluaciones de su moneda. Pues bueno, los datos tengo apuntado aquí también para no olvidarme. El margen neto del BBVA ha aumentado un 29% desde 2021 y del Sabadell un 11%. Una vez más, los datos son mejores en el BBVA, pero el Sabadell viene de unos datos peores en el pasado. El ROE, como decía, del 20 al 22 ha subido un 9%, del 6 al 15%. En el Sabadell ha subido algo menos. Otro punto que se suele mirar en los bancos y que también te lo dan en los informes es el efectivo, saldo de efectivo en los bancos centrales y otros depósitos. Este es, digamos,
algo así, no exactamente, porque tiene sus particularidades, pero algo así como el free cash flow de los bancos es el efectivo que se tiene a disposición, ¿vale? Y el del BBVA ha crecido desde el 2021 hasta el 2022 un 17%. En el 2023 también está al alza, como todos los puntos, por eso no estoy dando los datos exactos de 2023 porque lo miré por encima y todo sigue al alza. Este punto, importantísimo, recalco, lo que tenemos que mirar si compras un banco o si ya tienes un banco. Mirar cómo va evolucionando, sobre todo durante 2024, los márgenes de intereses y este punto también, el efectivo, saldos de efectivo, etc. ¿Qué pasa? El que cogió los bancos hace un año, por ejemplo, o hace 9 meses, hace bastantes meses, a principios de 2023, tendrán muy positivo la mayoría de bancos. Yo no lo cogí a principios de año, la verdad que ahora todo lo pasado, todo es fácil, pero lo cogí, digamos, hace unos meses y aún así lo tengo muy positivo, tanto el BBVA como el Bank of America. El Bank of America no tanto, porque después explicaré un punto por el que no está creciendo tanto como los españoles. El BBVA ha crecido mucho, pero lo cogí más tarde y el Sabadell está creciendo mucho también. Si me preguntaras ahora, ¿es buen momento para comprar bancos? Antes que nada, decirte que no es recomendación de compra, ni mucho menos, ya que yo me puedo equivocar. Hoy mismo hay actas de la Fed y sale algo insinuando que se van a bajar los tipos y a lo mejor la cotización de los bancos se desploman. Así que no te tomes esto como recomendación de compra. Te estoy explicando una tesis de inversión. Te estoy explicando por qué yo estoy invertido en bancos. Yo compré hace tiempo, igual si hubiera comprado ahora, mis rentabilidades no serían ni mucho menos las que estoy teniendo de momento. Así que no es recomendación de compra ni mucho menos. Pero si me preguntas, ¿sería un buen momento para comprar? Mi opinión, sin que sea recomendación directa para ti, pues no sé tus circunstancias personales, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque creo que en el beneficio que están obteniendo los bancos debido a la subida de tipos, digamos que el que compró a principio de año o el año pasado estaba en este punto de los bancos, inicio de partida. El que compró como yo hace unos meses, unos pocos meses, está a medio camino y creo que esto va a continuar hasta otra subida, debido a que, como he dicho en otras ocasiones, la subida de tipos se suele notar en el mercado meses después. Entonces creo que esta inercia positiva que están teniendo los bancos va a mantenerse por lo menos hasta mitad de 2024. Te estoy hablando en cuanto a los fundamentales y los datos de la empresa, como seguridad de inversión respecto a que te repartan dividendos, a que la empresa siga teniendo buenos resultados, a que la empresa no quiebre, etc. Pero que yo piense que los fundamentales de los bancos va a ser bueno mínimo hasta mitad, incluso todo 2024, no quiere decir que pase algo como lo que te decía antes de la bajada de tipos o insinuar una bajada de tipos que haga que la cotización se desplome. Entonces, tienes que diferenciar entre la cotización y los fundamentales, el estado financiero de la empresa. Yo creo que el estado financiero de los bancos va a ser bueno durante todo 2024, mínimo. Por lo que desde ese punto creo que sí es una buena inversión. Ahora, desde el punto de vista de la cotización, creo que depende mucho del discurso del Banco Central en próximas fechas, ¿vale? Pero creo que sus fundamentales, sus datos financieros, sus ingresos, sus diferenciales, sus márgenes se van a ver beneficiados durante bastante tiempo todavía. Vale. Otro punto que anoté por aquí que deberías mirar es los fondos propios y patrimonio neto. Es un punto también que se suele mirar en los bancos. Mientras más alto mejor, como todos sabemos, y mientras más incrementa año a año, pues también mejor. El que no lo sepa, conozca la diferencia entre patrimonio neto y fondos propios, es prácticamente lo mismo, ¿vale? En temas de analizar empresas, prácticamente lo mismo. Pero para que lo sepas como cultura financiera, digamos, o por si alguna empresa tiene un patrimonio muy diferente a los fondos propios,
normalmente el patrimonio neto incluye dentro los fondos propios, pero además tiene en cuenta datos como subvenciones, donaciones, legados, etcétera. Es decir, que el patrimonio incluye ya a los fondos propios y le sumaríamos o le restaríamos, depende, es difícil verlo, pero también podríamos restarlo, podría darse el caso, ciertas donaciones que se realicen, movimientos por legados, por subvenciones públicas, etcétera, o subvenciones que se tengan que devolver, etcétera. Pero para que lo sepa, básicamente el patrimonio es lo mismo que los fondos propios, va más subvenciones y donaciones que pueda recibir la empresa. Los fondos propios del BVA, una vez más, está al alza de 60.000 a 64.000 millones. Otra cosa muy importante que hay que mirar en los bancos es, como decía antes, el dato de los préstamos y anticipos. ¿Vale? Los préstamos y anticipos del BBVA del 21 al 22 fue de 19.000 a 20.000 millones. Esto es bueno, crecen los préstamos que se dan. Esto es al poder público. Este dato del poder público de 19.000 a 20.000 millones ha dado al poder público el BBVA. A particulares ha subido de 146.000 millones a 157.000 millones y a empresas ha subido de 149.000 a 177.000 millones. Una vez más, el BBVA está al alza en estos préstamos y anticipos, que es lo que hay que mirar. Si estuviera a la baja, indicaría una posible recesión o mal momento del banco en el que tendríamos que ya pensar si es momento de salir o de no invertir. También hay que mirar, muy importante respecto a esto, igual hablaba antes, son los créditos dudosos. ¿Qué son los créditos dudosos? Los créditos dudosos son créditos que acaban de entrar en esta categoría por algún impago, por ejemplo, por primer impago, porque el cliente ha manifestado que le está costando pagarlo o que le va a costar pagarlo, o solicita una refinanciación del crédito, una mora, etcétera, un aplazamiento. La tasa de morosidad son los créditos que no se pagan, ¿vale? Que no se pagan, que no se han pagado, que no se están pagando. Pero los créditos dudosos son los que todavía se tiene esperanzas de cobrar, pero se está teniendo algunos problemas para cobrarlos. ¿Vale? Es la diferencia. Esto también hay que mirarlo. Y en el caso del BBVA, los créditos dudosos bajaron de 14.000 millones a 13.000 millones, un 7,9% prácticamente, redondeando con los números que estoy dando en redondo para facilitar el ejemplo. Es un dato bueno de nuevo en el BBVA porque los créditos dudosos se han reducido. Otro punto a mirar, como decía antes, y unido a mirar los préstamos y anticipos, es los depósitos de la clientela. Los depósitos de la clientela en el BBVA ha aumentado un 12%, tengo anotado por aquí, y es algo muy bueno ya que está aumentando la clientela. Creo que por ahí tengo el dato del número de clientes que ha aumentado el BBVA, ya no sé si lo dije antes, pero también ha aumentado en varios millones el número de clientes, como creo que comenté anteriormente. El BBVA tiene negocios en muchas partes del mundo, entre ellos España, México, Turquía y América del Sur. De aquí viene lo que hablaba antes de mirar los datos con tasa constante y con cambios de divisas, etcétera, porque tiene negocios en diferentes divisas. Es un dato a mirar porque a veces te perjudica mucho tus negocios en otros países cuando se devalúa la moneda. Además, el BBVA y el Sabadell redujeron empleados en los últimos años y oficinas, por lo que han intentado reducir gastos y los dos lo han conseguido, sobre todo el Sabadell. Este es un dato relacionado con el proceso de digitalización de los bancos que llevan ya años con ello y que está haciendo que sean más eficientes, ¿vale?
De hecho, en mi opinión, el BBVA digitalmente es uno de los mejores, si no el mejor de España. Y esto hace que los gastos se reduzcan y mejore la eficiencia de la empresa. Otro ratio que hay que mirar en los bancos es el ratio de cobertura, que es la protección que tiene la entidad o las entidades financieras ante préstamos impagados. Esto no es otra cosa que mirar las provisiones que tiene la empresa en caja o como activos para cubrir posibles créditos que no se vayan a pagar, que suelen ser los créditos dudosos. Puedes hacer la operación total de provisiones, partido, créditos dudosos, y si te da más de un 50%, creo, en mi opinión, es un punto aceptable tener este ratio por encima del 50%, es un buen ratio ya que tienes en provisión más de la mitad de los créditos dudosos, por lo que sería muy difícil que tuvieras problemas con esto porque es casi imposible que más de la mitad que los créditos dudosos finalmente sean impagados, porque finalmente si llegan a acuerdos, la persona te puede pagar de alguna manera, consigue trabajo, etc. El ratio de cobertura del BBVA es de un 61%, que está bastante bien. Y del Sabadell es un 52%, es algo peor. Una vez más, el dato del Banco Santander, el Banco Sabadell, perdón, que el BBVA, pero está por encima del 50%, es un buen ratio. Y más sabiendo que los últimos años tenía un ratio no muy bueno y que está reduciendo los créditos dudosos también. Después, en los informes de los bancos, puedes leer, si quieres, las políticas de gestión de riesgo que sigue la empresa para hacerte una idea de cuáles son sus políticas de riesgo y si te convencen o no. Tienes que mirar, como decía, la subida de tipos, y una opinión personal mía en este punto es que si los bancos, en este caso el BBVA y el Sabadell, se han aprovechado hasta 2022 y 2023, como te digo, de la subida de tipos y del entorno macroeconómico para mejorar los márgenes y aumentar prácticamente todos sus ratios, en mi opinión es que en 2024 los aumentarán aún más porque será cuando más se note en la economía los aumentos de tipos y creo que todos sus márgenes van a seguir subiendo. Por eso decía antes que creo que los bancos tienen margen de mejora durante todo 2024, pero teniendo en cuenta, como decía, el riesgo de que venga una recesión y empiece a subir los créditos dudosos y las tasas de morosidad, que de momento no se ha producido, pero es el punto más importante a seguir. Y como decía, en mi opinión, aunque baje el valor de la cotización, el valor para el accionista se mantendrá, pero esto no es un punto menor, ya que si tu idea es vender la empresa a medio plazo, pues tendrías que estar atento a este punto, ya que su cotización puede bajar. Si tu idea es mantenerlo a largo plazo, pues mi opinión es que si la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no vuelven a hacer la cagada, digamos, de tener tipos tan bajos como han hecho en el pasado, que por cierto tengo una listita aquí para terminar de cómo han estado los tipos de aquí para atrás para entender del todo cómo analizar un banco y cómo influyen los tipos. Si los bancos centrales mantienen los tipos, digamos, aunque empiecen a bajarlos, pero en vez de un 5 y pico como está ahora, bajarlo a bueno, de la Fed, del Banco Central está algo menos, bajarlo a un 3, 3,5, incluso 2,5, creo que los bancos podrían tener un buen desempeño, ¿vale? Eso lo explicaré ahora al final con más detalle, pero creo que si los bancos centrales empiezan a bajar tipos, aunque mi opinión es que lo van a mantener altos mucho tiempo, pero no quieren decirlo claramente para que la economía no se resienta por esta influencia psicológica. Creo que los tipos van a estar bastante altos, mínimo hasta 2025.
Pues si los bancos centrales mantienen los tipos, como decía, aunque lo bajen a un 4, 3,5, 3, 2,5 como muy poco, y no vuelven a hacer lo que hicieron, el error que cometieron de tenerlo prácticamente a 0, a 0,25 durante muchísimos años, los bancos pueden tener un buen desempeño en el futuro, incluso a largo plazo, ¿vale? Aunque es una inversión que hay que seguir de manera algo más activa que otras empresas. Un punto a mirar también es que tanto el Banco Sabadell como el BBVA han subido el dividendo el último año. El Sabadell creo que lo tiene igual en el 2023, creo que no lo subió, eso no lo apunté, pero del 2021 al 2022 subió un 8,7% y seguramente en el 2024 lo va a subir dado sus buenos resultados, cosa que podremos aprovechar. El BBVA lo subió un 30%, nada más ni nada menos, y es su intención subirlo también en 2024, dado también el buen desempeño que está teniendo. Vale. Aquí hablamos de... Vale, aquí vemos los tipos. Voy a hablar ya de cómo influyen los tipos en la economía y en los bancos, en el poder de los bancos. A ver, ¿dónde lo tenía? Por aquí. ¿Dónde lo tenía? Por aquí. Tenía apuntado aquí los tipos para ir terminando con el análisis de los bancos. Bueno, aquí lo tengo. Los tipos han estado ridículamente bajos durante muchísimos años, sobre todo en Europa, en Estados Unidos no tanto. Y este es el motivo por el que el desempeño de los bancos españoles o la cotización de los bancos españoles y sus márgenes, etcétera, está subiendo mucho más que los bancos americanos, digamos, o en este caso el Bank of America, que es el que yo tengo en cartera y el que tengo por aquí, porque los bancos americanos no tenían unos tipos tan bajos en las últimas décadas y los europeos sí. Y los bancos europeos, en este caso españoles, venían de un mucho peor desempeño que los bancos americanos o el Bank of America, que también han tenido sus problemas, como todos sabemos. Los tipos han estado en Estados Unidos, por ejemplo, en 2015 estaba en 0,25. 2017 ya subieron a un 1,25. Mientras que en Europa desde el 2016 estaba a un 0%. Para que veamos la diferencia, en Europa del 16 al 22 un 0% y Europa en el 2017 ya estaba en 1,25. 2018 estaba a 2,25 la tasa de interés, el tipo de interés en Estados Unidos. Por eso ahora se está notando más esta subida en los bancos europeos y españoles que en los americanos, por esta estrategia, digamos, estúpida, con todos los respetos, de Europa de tener los tipos al 0%. En Europa estuvo al 0% hasta julio del 2022, nada más y nada menos, hace un año y poco. Mientras que en Estados Unidos, en esa fecha, ya tenían los tipos de interés al 2,25. Aquí podemos ver por qué. Como decía antes, los bancos americanos no están notando tanto esta subida, aunque yo creo que en 2024 se van a beneficiar bastante más. Y los españoles sí, porque los españoles venían de un 0% en el 2022 y ahora estamos en un 4,5, creo que está el Banco Central Europeo ahora mismo. Por lo tanto, una subida estratosférica en un año y por eso creo que en 2024 podría haber una recesión por esta subida tan rápida que no ha dejado al mercado y a la economía sentirlo todavía, y creo que en 2024 lo va a sentir, y que los bancos van a beneficiarse hasta que haya una recesión, que ahí será donde los bancos pueden tener aumentos de tasas de morosidad, como ya he explicado. Es decir, que los bancos europeos vienen de un 0% hasta el 2022 y los bancos estadounidenses no. Por eso los bancos como el Sabadell se están aprovechando muy rápido. En Estados Unidos es diferente, por ejemplo, el Bank of America, tengo algunos datos aquí,
mejoró los ingresos del 21 al 22 de 42.000 millones a 52.000 millones, pero sin embargo el aumento del margen de intereses, o de intereses, mejor dicho, del dato de intereses directamente, bajó de 46.000 a 42.000 millones. Esto puede ser precisamente por este punto, porque los bancos europeos venían de unos tipos cero y los estadounidenses no. Aunque es verdad que en el COVID los estadounidenses también lo pusieron en 2020 al tipo cero y fueron subiéndolo posteriormente más rápidamente que Europa hasta el 2022. Vale, en el COVID sí que lo pusieron al cero, pero venían de tener tipos más altos que Europa anteriormente y volvieron a subirlo más rápido que Europa posteriormente. Por lo que el Bank of America 2022 no se había visto todavía beneficiado en estos márgenes, pero creo que en 2024 se va a ver beneficiado y en 2023 ya se está viendo beneficiado. Por eso soy optimista de cara al desempeño de los bancos, pero no es una recomendación de compra, ya que no estoy hablando de la cotización, estoy hablando de los datos financieros de la empresa, pero la cotización no tengo ni idea de si va a subir o va a bajar, porque depende totalmente del discurso de los bancos centrales y eso no depende de mí ni de ninguno. Entonces creo que el mejor momento de los bancos está por llegar. El que lo cogió hace un año, pues estará dando palmas. Hay otros riesgos en el tema de los bancos que no he nombrado todavía y que es muy importante, y es el de las regulaciones, impuestos, límites regulatorios, etcétera. Sobre todo teniendo en cuenta que tanto en Estados Unidos como en España ahora mismo gobiernan partidos de izquierda que normalmente suelen ser más invasivos en las empresas privadas. Y no hay un ejemplo claro, por ejemplo, en España es el impuesto a la banca que se inventó, iba a decir, pero bueno, sí, prácticamente, el gobierno, y que ya ha dado a conocer que pretende seguir manteniéndolo. En principio era temporal, pero como suele pasar con casi todos los impuestos temporales, al final se quedan definitivos y la banca va a seguir, y creo que las eléctricas también, con el impuesto especial, más algún impuesto más que le pongan, porque ya han avisado también en España que van a subir más los impuestos a grandes empresas y a grandes inversores, a patrimonios altos, etcétera. Hay que ver las decisiones que toma el gobierno en este caso, ya que estamos hablando del BBVA y del Banco Sabadell, y ver cómo le afecta a la empresa, porque este puede ser un punto muy importante y por mucho que los bancos vayan bien con la subida de tipos, si las regulaciones le perjudican y se come todos los beneficios que le aportan otros puntos, pues puede ser un peligro añadido a la banca y hay que estar atento con esto. De hecho, es uno de los puntos también que yo quiero estar muy atento y quizás si el gobierno, en este caso de España, los gobiernos europeos, las regulaciones europeas de la Unión Europea y en el caso de los bancos americanos, el gobierno americano, son demasiado restrictivos, demasiado invasivos en los bancos y en las demás empresas, pero en este caso estamos hablando de bancos, pues también me plantearía vender si veo que los bancos que tengo están en un punto muy alto de cotización y creo que la regulación puede perjudicarlos. Y este es un riesgo muy importante que debes tener en cuenta a la hora de analizar los bancos, sobre todo en momentos actuales donde los gobiernos están llevando políticas muy invasivas en las empresas privadas. Y bueno, tenía aquí algún dato más para explicar. Déjame revisar para que no se me quede nada atrás. No sé si se me quedó algo atrás de todo lo que quería comentar. Y bueno, aquí tengo algún dato también del Bank of America para terminar. Ya con esto termino. El Bank of America tiene este año 6,6 millones de nuevos clientes, lo que es un dato muy positivo. Nada más y nada menos que más de 6 millones de nuevos clientes el Bank of America. Tiene un 22% más de nuevas tarjetas de crédito emitidas,
que esto significa más comisiones para el banco. Este es un dato que también se puede mirar. Son datos todos que se puede mirar. Como ves, es siempre mirar el crecimiento como las demás empresas, pero mirando datos y ratios específicos de los bancos. Espero que con este vídeo estés aprendiendo algunos ratios y algunos puntos clave para mirar un banco. El Bank of America ha abierto 58 nuevas oficinas en 2022, a pesar de que también está intentando llevar un proceso de digitalización que parece ser que va por buen camino para reducir costes, lo que indica que el Bank of America cree que va a seguir creciendo poco a poco. El Bank of America tuvo en 2022 un beneficio récord de 18.000 millones o 18 billion, como dicen ellos. Como decía, esto no indica que haya tenido beneficios récord, ya que no tuvo el mismo beneficio que la misma subida de los beneficios. Es decir, que ha tenido un beneficio récord de 18.000 millones, pero los beneficios por el ratio de intereses no subió igual. De hecho, bajaron, como expliqué anteriormente, ¿vale? Hay que mirar estos puntos, pero bueno, en cuanto a ingresos y demás, parece que el Bank of America está subiendo y está creciendo. Tiene un 9% de préstamos más emitidos, tiene un 75% de clientes digitales. Esto le va a permitir ir reduciendo costes y aumentando la eficiencia, y tiene 600 nuevos clientes, grandes clientes institucionales. Las comisiones no suben. Esto es porque en Estados Unidos, una vez más, ya el tema de las comisiones lo tenían bastante establecido, y España también se está beneficiando más que Estados Unidos, sobre todo algunos bancos, que de las comisiones que ahora en España están aumentando y en Estados Unidos no tanto. Por eso el diferencial de comisiones es mayor también en las empresas españolas, y por eso los bancos españoles se han estipulado, se han situado como buenas opciones de inversión, sobre todo el que empezó a invertir, como decía, hace ya un tiempo. Los intereses netos de la empresa no ha aumentado, como decía, el margen neto de los intereses no ha aumentado, pero sí está aumentando en 2023. En 2023 sí está aumentando, seguramente ayudado por esta subida de tipos. El total revenue, es decir, los ingresos totales, ha aumentado en 5.000 millones, de 89.000 a 94.000. Además, tienen una buena provisión para créditos perdidos. Es decir, en 2021, para explicarlo bien, en 2021 tuvieron, digamos, positivo, para no liaros, de la provisión para créditos perdidos. Esto quiere decir que se le devolvió bastantes créditos que no daba por perdido, pero que tenía, digamos, dudosos. Esto en 2022 no ocurrió, por lo que fue más positivo este dato en 2021 que en 2022. Pero bueno, en 2022 tiene una aceptable provisión, como comentaba antes, para los créditos dudosos. Como decía antes, los tipos en Estados Unidos han estado mucho más altos que en Europa en las últimas décadas, y por eso los bancos europeos se están beneficiando. Y ya ahora sí, para terminar, tengo por aquí algunos datos del Banco Sabadell, y voy a terminar con una explicación de lo que son los ratings de calificación crediticia, que también son datos importantes a la hora de analizar un banco. El Sabadell, también puntos que se pueden mirar, ya dejando de lado BBVA y Bank of America. El Banco Sabadell tiene un 4% más de nuevas hipotecas, un 13% más de créditos al consumo, un 13,9% más para empresas, para créditos para empresas, mejor dicho, y un 18% más en facturación con tarjetas de crédito. Además, un 33% más en facturación con los TPVs,
que son los típicos aparatitos que te dan en las tiendas, en los bares, etcétera, para cobrarte con tarjeta, los TPV. Es un 33% de aumento, nada más y nada menos. En el Banco Sabadell está mejorando bastante rápido, ha tenido una subida muy grande, estaba totalmente hundido. Estoy bastante contento de momento con esta inversión. Incluso esta semana o la semana pasada estuvo ampliando un poquito más y vamos a ver, pero no es recomendación de compra, ya que yo compré hace tiempo y lo tengo bastante en positivo. No estoy recomendando que compres ahora, ya que ha tenido una subida muy grande. Bueno, voy a explicar los rating crediticios, la clasificación de rating para terminar y así explicar este punto muy importante, no solo para los bancos, sino para muchas empresas, también para los rates, y es la capacidad o la seguridad que dan agencias especializadas sobre la seguridad de los créditos de estos bancos. Vale. Los rating crediticios. Los rating crediticios, primero que nada, se califican por diferentes calidades. Las agencias más conocidas de este tipo de calificaciones son Moody's o Moody's. Seguramente lo habrás visto en alguna ocasión. Si eres inversor ya sabrás la empresa que es. Standard & Poor's, Global y Fitch. Fitch también, quizás la más conocida del mundo junto a Moody's. Hay otras, pero bueno, yo puse como ejemplo estos tres. Las diferentes calificaciones que dan son Fitch y S&P Global, da máxima calificación crediticia como rating la AAA. La AAA significa que tiene una excelente capacidad crediticia, es decir, que puedes confiar casi plenamente en este organismo para que te devuelva tu dinero, ¿vale? O que devuelva deuda. Este rating de AAA solo se suele dar más que a empresas, es difícil que se den empresas, a países, ¿vale? Países muy estables como Estados Unidos, aunque ha habido una polémica porque bajaron el rating de Estados Unidos recientemente y el gobierno estaba muy enfadado, pero bueno, este es el máximo rating de calificación. En Moody's no es lo mismo. Los siguientes niveles de rating crediticio son iguales en AAA como máximo, pero en el siguiente nivel, en el segundo nivel, que es una calidad crediticia excelente, pero no tan alta como AAA, sería en Moody's AA1, ¿vale? Y en S&P y Fitch AA+. Esto es una diferencia que tienen estas calificaciones crediticias. No te quiero liar, pero para que tengas una idea de este dato. Después sigue una forma de actuar similar. Después de AA+, está AA y AA-, que es dentro de excelente un poquito más bajo. Pero todo lo que indique A, con lo que te tienes que quedar es que toda la calificación de rating que indique A es una calificación muy buena. En Moody's es diferente, no es AA+, sino AA1, AA2 y AA3. Y el siguiente nivel ya es solo A+, es decir, que pasa de 3A a 2A y a 1A. Y plus o más, nada, A neutro y A menos. El siguiente nivel sería una buena calificación crediticia, pero con algunos riesgos, no llegando a excelente, que sería A+, A y A menos. En el caso de Moody's sería A1, A2 y A3. Y ya el siguiente nivel sería BB+, o como tiene Moody's, BAA1, BBB, triple B, en el caso de Moody's, BAA2 y BBB-, o en el caso de Moody's, BAA3. Una vez más aquí, con lo que te tienes que quedar es que todo lo que sea B es una buena calificación, pero no llega a ser muy buena como los A, porque tiene algunos riesgos a medio largo plazo. Aún así, para las empresas, un BBB+ o BAA1 en el caso de Moody's se suele considerar un bastante buen rating, un muy buen rating para ser una empresa. Pues bien, aquí tengo anotado, si no me equivoco, los ratings de
BBVA y de Sabadell y de Bank of America. Decir que para las empresas extranjeras suele ser unos ratings más bajos que las americanas, ya que estas agencias de calificación son norteamericanas y porque la economía norteamericana ciertamente es más fuerte que otros tipos de economías. Pues bien, el Banco Sabadell era BBB-, pero recientemente se le ha subido su calidad crediticia a BBB. Es decir, tiene una calidad crediticia aceptable, tirando a buena, pero con algunos riesgos a medio largo plazo. Pero se la han mejorado, creo que fue en octubre, si no me equivoco, se le mejoró su calidad crediticia. Por lo que estas agencias ven que el Sabadell está mejorando su seguridad y la confianza que se puede tener en ellos. El BBVA también es BBB. Aquí no lo anoté, no recuerdo si era. A ver, BBB. No anoté el BBVA. No, perdón, vale, sí lo anoté. El BBVA es A2, que sería un A en depósitos a largo plazo y un A3 en deuda no garantizada. Es decir, está en el límite bajo de los A, del nivel de calificación A. Es decir, que el BBVA está calificado por las agencias crediticias como más segura que el Banco Sabadell a la hora de devolver deuda. ¿Vale? Los dos tienen buena calificación. Sabadell ha mejorado un poquito, pero el BBVA lo tiene mejor. Está dentro de los A, que para ser una empresa y una empresa extranjera está muy bien. Por eso te digo que en mi opinión el BBVA es mejor banco que el Sabadell. Si tu idea es invertir a largo plazo, incluso yo, no es recomendación de compra, optaría por BBVA, pero es verdad que el Sabadell está muy hundida y puede que dé mucho rendimiento a los que lo cogimos hace tiempo. Bueno, esto es por el tema de los ratings. Espero que te haya quedado claro. Es un poco lioso porque encima hay varias agencias de calificación, pero lo que te tienes que quedar es que todo lo que sea A o B+ suele ser bueno para las empresas, suelen ser seguras, suelen ser estables, suelen tener la confianza del mercado y de los inversores. Ya BBB- suele ya chirriar un poco, ya tienes que dudar, tienes que pensar el por qué tiene un BBB- o Baa3 en el caso de Moody's, y ver por qué el mercado y estas agencias crediticias no confían en ella. Vale, este es un punto que se puede mirar de los bancos y que yo te he hablado de ello. Como curiosidad, el Bank of America, que es lo último que tengo anotado, es un AA-, es decir, que está por encima que el BBVA, porque el BBVA es solo una A y el Bank of America es una AA. Vale, para que no te líes con el menos, que parece que el menos te está diciendo que es mala, no. Es menos, pero porque dentro de los AA es en el límite bajo, dentro de esta categoría. Pero todo lo que sea AA es mayor que una sola A y todo lo que sea AAA es mayor que una AA. El Bank of America tiene una AA negativo, aunque leí algo de que le bajaron el rating, no estoy seguro, eso no lo miré últimamente. La AA- es de hace mucho tiempo cuando lo miré. Pero bueno, está dentro del ámbito A. El Bank of America en teoría es más seguro, tiene más seguridad, más confianza del mercado y de estas agencias para devolver deuda y para poner tu dinero en ellos. Pero es normal porque el Bank of America es uno de los bancos más grandes de la primera economía mundial, que es Estados Unidos, y seguramente incluso tendrá cierta influencia en estas agencias crediticias, por lo que tendrá cierta mano también para mantenerse en este punto de AA. Y nada, para finalizar, esto era todo lo que tenía anotado para hoy. Espero que te haya quedado claro cómo analizar un banco. Espero que cuando te pregunten o cuando alguien te diga que no invierten en bancos porque los bancos no se pueden analizar o no saben analizarlos o no sabes qué activos tienen, sepas que en parte es verdad, porque de aquí para atrás tiene un pasado de oscurantismo, de no hacer bien las cosas, de tener temas ocultos, pero al final es como cualquier otra empresa
tienes que mirar tasa de morosidad, créditos emitidos, depósitos, cómo van creciendo con el paso del tiempo, los márgenes, el ROE, el CET1, los puntos que le da el regulador, la calificación que le da a las agencias crediticias y sobre todo cómo va evolucionando los tipos de interés, que es lo que seguramente va a marcar el desempeño de los bancos a corto o medio plazo. Sobre todo, yo creo que aunque bajen los tipos en 2024, ya 2024 los bancos lo van a hacer muy bien en cuanto a fundamentales, y si los van bajando poquito a poco puede que incluso sea una buena inversión a medio o largo plazo, pero si los tipos vuelven a bajar de forma muy agresiva, los bancos pueden volver a sufrir, pero es verdad que sobre todo los bancos españoles que venían de hacer las cosas muy mal, ahora lo están haciendo mucho mejor, han aprendido del pasado, lo están haciendo bien. Creo que se puede invertir en bancos, pero con una gestión más activa que otro tipo de empresas, como empresas de bienes de consumo básicos, de comida, etcétera. Y esto es todo lo que tengo para el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, si crees que se me ha olvidado algo, si quieres aportar algo, si quieres que te aclare cualquier cosa, si quieres darme tu opinión sobre bancos actuales, preguntarme algo, si quieres hablarme sobre tus inversiones, si tienes experiencia en invertir en bancos, si tienes bancos en tu cartera, si no invertirías en bancos porque no te fías de ellos, dímelo todo lo que quieras en comentarios. También estoy en Instagram en @MrDividendos. Y nada, espero que te haya aclarado un poquito, te haya dado una idea por dónde estudiar a los bancos, los informes de la empresa, ahí te lo ponen prácticamente todo. Yo creo, en mi opinión, que cada vez hay más transparencia por parte de los bancos y debido a que cada vez las regulaciones, o teóricamente debería ser, las regulaciones tanto la Unión Europea, España, Estados Unidos están siendo más duras respecto a la información y la transparencia de los bancos. Muchas gracias y un saludo y hasta próximos vídeos.